Muy buenas, os damos la bienvenida a este capítulo en el que aprenderemos a controlar nuestro estado emocional a través de la técnica del anclaje. ¿Qué es la técnica del anclaje? Es una técnica muy utilizada dentro de la programación neurolingüística y otras técnicas relacionadas con la psicología y con la mente. En este caso, un anclaje se puede definir como aquel estímulo que una vez percibido nos provoca un determinado estado emocional. Es decir, que podemos conseguir a través de esta técnica del anclaje hacer que nuestra mente se comporte o se implante un estado emocional cuando percibamos de forma vulgar cualquier cosa. Es decir, podemos realizar un anclaje para que cuando percibamos un determinado olor tengamos cierta emoción. Podemos realizar un anclaje para que cuando sostengamos un bolígrafo en nuestras manos tengamos una determinada emoción, por ejemplo, de seguridad. Seguramente a lo largo de vuestra vida, cuando habéis reconocido algún tipo de objeto, habéis olido una cierta fragancia, os ha trasladado a una imagen en el pasado, a una sensación, quizás ese perfume os haya recordado a una persona, quizás un determinado objeto o alimento os recordó a esa fantástica situación en la que se realizó una comida muy satisfactoria dentro de vuestra familia. Seguro que cuando veis cualquier objeto de deporte recordáis ese gran partido de fútbol o esa gran quedada con las amigas, con los amigos. Estos son anclajes de la vida diaria, es decir, cualquier cosa que nos traslada a otro momento con una determinada emoción. Por eso el uso que tienen estos anclajes principalmente se puede aprovechar para que cuando nos encontremos en una determinada situación que requiera determinadas habilidades, podamos anclarlas, por ejemplo, a un simple movimiento de nuestro cuerpo para que podamos obtener ese beneficio. Un ejemplo sería una charla en público. En una charla en público, principalmente lo que se necesita es un estado emocional de seguridad para poder transmitir mediante ese estado. ¿Y qué sería lo que haría? Pues con esta técnica de anclaje anclaríamos ese estado de seguridad con con un movimiento muy peculiar, por ejemplo, en nuestras manos, que podamos mantener para que, mientras estemos dando la charla, nuestro cuerpo asocie ese estado de seguridad mientras tenemos esa posición en las manos. Por ejemplo, ahora os voy a proporcionar, vamos a hablar de este método. Se puede dividir prácticamente en 3 pasos para crear anclajes. Bien, el primero, para poner clara la situación, el primer paso es definir la situación que queremos afrontar, así como las habilidades necesarias. Por ejemplo, en el artículo que hemos escrito en la página web futugreen.com, hemos analizado el caso de hacer un examen. Definir la situación sería decir, tengo que hacer un examen. Y definir las habilidades, pues, por ejemplo, podríamos hablar sobre relajación y seguridad para poder afrontar bien ese examen. Bien, pues una vez que tenemos el paso 1, hemos definido la situación y las habilidades requeridas o estados emocionales en este caso, pasamos al paso 2, en el cual tenemos que recordar una situación en la que esas habilidades o estados emocionales que estamos requiriendo en este momento estén presentes. Para ello nos tomamos un tiempo y en ese tiempo debemos de imaginar con todo lujo de detalle esa situación en la que, por ejemplo, tenemos seguridad y relajación.
Tómate el tiempo que sea necesario para imaginarte una situación en la que eso se dé. Vale, pues una vez que tienes la situación, realizas unas inspiraciones profundas hasta que entres en un estado de relajación mayor y después, con los ojos cerrados preferiblemente, quiero que tengas en cuenta todas las imágenes, todos los sonidos, todo aquello que pudieras tocar, oler o saborear en esa imagen, en esa película mental. Y cuando tengas todo en tu mente, quiero que esas imágenes empieces a darle más color, que los sonidos estén más claros y aquellas cosas que puedas tocar, oler y saborear, imagina cómo lo haces. Y cuando alcances ese punto álgido, ese punto de mayor experiencia, es el momento de elegir el ancla. Es decir, cuando te encuentres en el momento en el que más sientas que estás viviendo esa película mental, por ejemplo, puedes unir el pulgar y el índice de tu mano izquierda o derecha, mientras revives y sigues reviviendo esa situación. Hazlo durante un tiempo prolongado, durante 5 minutos aproximadamente. Después, cuando realices el experimento, simplemente cuando realices el anclaje, es decir, la unión del índice con el pulgar, es muy probable, si lo has hecho bien, que percibas ese estado emocional de seguridad, tranquilidad y relajación que reviviste en esa imagen. Por lo tanto, antes de hacer el examen, cuando te entren las dudas o en mitad del mismo, si necesitas un plus de energía, une esos dedos para que ese estado emocional venga a ti. Bien, pues con este método para aprender a realizar la técnica del anclaje, podemos extrapolarlo a cualquier situación. Es decir, define a qué situación te vas qué situación vas a afrontar, define el estado emocional necesario y después tienes que imaginar esa situación en el pasado en la que tú pudiste tener esos estados emocionales que te van a ayudar y cuando alcances el punto más fuerte de la experiencia, realiza el anclaje. En muchas ocasiones, en el caso de que nos podamos quedar bloqueados, si no encontramos una situación en la que se pueda realizar, en la que se pueda revivir esas habilidades, también se puede recurrir a terceros, es decir, a un personaje que nosotros tengamos, ya sea de ficción, real, de una película, un familiar, un compañero. También podemos revivir esa situación a través de esa persona. Es decir, simplemente tendríamos que realizar lo mismo, inspiraciones en el segundo paso, cerrar los ojos y ponernos en la piel de la otra persona o visualizarla cuando esa persona tiene esas habilidades. Y, igualmente, cuando se alcance el punto más fuerte de la experiencia, realizar el anclaje con los dedos de la mano, por ejemplo. Así conseguiremos ese estado emocional igualmente. Por lo tanto, esta es una opción en el caso de que no puedas recurrir a ninguna experiencia pasada que contenga esos estados emocionales que necesitamos. Y muy bien, todo esto por hoy. Recordad que si tenéis alguna pregunta, ya sea sobre esta técnica de anclaje o cualquier otro punto, podéis enviarla en la caja de comentarios o en el correo electrónico futugrin@gmail.com. Gracias y hasta la próxima.